Laura Rodríguez siempre decía que su finca en Santander pues ya no sonaba igual. Desde niña Laura despertaba pues con el canto alegre de los cucaracheros, pero después de años de tala y de cultivos desgastadores y extractivos, pues el silencio se fue apoderando de su vereda. Y Laura, que es una de las emprendedoras del programa de turismo regenerativo de Living Impact, pues pensaba que esa idea de regenerar sus recuerdos de infancia era pues demasiado ambiciosa. Entonces ella decía pues como que era casi inalcanzable al principio y que implicaba pues un esfuerzo y costo pues muy altos. Nos conocimos por ahí y un día al caminar por su finca y ver con tristeza pues que los pájaros que antes eran súper abundantes y alegres pues casi que se habían desaparecido por completo. Entonces ahí fue donde nos preguntó que cómo podía hacer para que los pájaros volvieran y volvieran a llenarlo todo con el canto y con el movimiento y con los colores. Entonces con mucho esfuerzo, doña Laura y su familia y la comunidad empezaron a rehabilitar pues como un pequeño corredor biológico, porque no habían solamente pájaros al final. Entonces construyeron primero un bebederito artesanal y reubicaron algunos palos y finalmente organizaron el primer sendero de aviturismo de la zona. Y los turistas fueron llegando poco a poco. Entonces los cucaracheros regresaron felices al principio y con ellos pues también obviamente los visitantes, los fotógrafos, los caminantes, las familias que querían ver cómo el territorio podía renacer cuando se escucha y sobre todo cuando se cuida con ese cariño que tenía Laura. Entonces Laura pues hoy ya vive de las visitas en su sendero, además que ha seguido cuidando y cultivando la tierra, pero una cosa muy importante y esto lo vamos a desarrollar en unos episodios más adelante, tiene que ver con cómo ella ahora piensa de una manera más inteligente su producción. Entonces vende mermeladas como souvenirs y la comunidad pues reconoce que la señora Laura, doña Laura, trajo de vuelta a los pájaros y es una mujer que no solo reforestó el territorio, sino que también transformó su propia vida. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este podcast. Gracias por estar aquí compartiendo en este podcast de El Viaje Regenerativo. No has llegado a este lugar por casualidad. Seguro sabes qué es turismo y que debe o puede ser diferente. Seguramente estás aquí porque sientes en tu corazón o que tu territorio no es una simple mercancía, sino que son lugares llenos de historia, de memorias, de esperanza. Seguramente estás escuchando este podcast porque sueñas con un turismo digno, justo y sobre todo con la economía regenerativa. Entonces probablemente entiendes que es un turismo que devolviendo al mundo más de lo que se le ha tomado, pues es posible nutrir, honrar cada rincón que tocamos con amor y obviamente con mucho respeto. Pues porque no todo es como inflar y hacer botellas. También es el caso de doña Mariela. Ella está en una vereda del Cauca y ella había dejado de cocinar para visitantes desde hacía ya muchos años. Es cocina, pues seguía siendo pues una cocina tradicional con hollín, pero alguna vez fue un espacio lleno de alegría y de bulla y de aromas y se había apagado pues por el conflicto armado en Colombia. Entonces para ella volver a montar una mesa significaba enfrentarse a recuerdos pues que eran dolorosos y a revivir heridas de su memoria. Entonces ella no quería como retomar ese proceso, pero en uno de los encuentros que tuvimos con emprendedores, doña Mariela decidió abrir su corazón y contar su historia y pues obviamente los demás participantes lo escucharon en silencio y con respeto y con empatía, pero muchas de sus palabras pues hablaban también de las vivencias de otros, de ellos. Y pues cuando terminó alguien susurró que ese dolor también lo podemos transformar. Y eso fue pues muy significativo para todos. Entonces con el acompañamiento adecuado, ella transformó pues su cocina en un espacio de sanación, de memoria activa, de cocina para sanar. Entonces los visitantes hoy la buscan con un interés genuino por aprender sobre maíces nativos, sobre conservas, sobre plantas medicinales, que eso es algo que es súper necesario y súper requerido. Muchas personas buscan estos saberes transmitidos de generación en generación
y preservan así pues la identidad cultural de la comunidad de Doña Mariela. Entonces, si nos damos cuenta, estoy segura que también viven con esa expectativa, las personas que la van a visitar vienen con esa expectativa de escuchar cómo una mujer mayor, a través de manos hábiles y de recetas tradicionales, logró reconstruir un territorio utilizando el sabor y la tradición y el amor como instrumentos de recuperación y de sanación, ¿no? A veces cuando uno piensa que es solo una taza de mazamorra, pero Doña Mariela no sabía que su cocina podía sanar a otros, ni que también podía sanarse a ella misma. Cada martes de nuestro podcast El Viaje Regenerativo es martes de regeneración. Cada martes a las 5 o 7 de la mañana, cuando te estás despertando, encontrarás un nuevo episodio donde hablaremos con protagonistas de la regeneración de sus territorios, como los que ya nos han acompañado, y también de cómo lo han logrado. Muchos de ellos ayudan a regenerar la tierra, las comunidades, las plantas, pero sobre todo a ellos mismos. Esto es muy, muy, muy poderoso. También hablamos de las técnicas que hemos aprendido gracias al programa de turismo regenerativo y en todo el proceso de escribir el libro que estamos publicando con el Parque Arví. Así que este podcast también es una invitación. Y si alguna idea o concepto te resuena, de generar ruido dentro de tu corazón, pues te invito a ponerlo en práctica en tu finca, en tu vereda, en tu cafetal, en tu playa, en tu comunidad. Comparte esa visión, esa idea con tu familia, con tus trabajadores, con tu equipo, y trabaja en equipo para hacerla realidad. Ese tiempo de aprendizaje no solo transforma vidas, sino también territorios. Y lo más importante, cuando tomes acción, date una pequeña recompensa, porque eso impulsa el logro y la perseverancia. Pero antes de avanzar, me gustaría invitarte a suscribirte a este podcast. Lo hacemos con mucho cuidado, con mucho cariño, con ganas de que todo sea de manera muy cuidadosa. Y cada semana compartimos herramientas, reflexiones, casos reales para que tu proyecto crezca con estrategia, con visión y con impacto. Y si estás escuchando, pues pulsa el botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ninguna oportunidad de crecer y regenerarte. El podcast El Viaje Regenerativo llega a ustedes gracias a la colaboración estrecha entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y la Fundación Ecoculture, que es una organización liderada por mujeres raizales comprometidas con el desarrollo rural, la promoción de la ciencia para la paz y la formación científica de niños, niñas y adolescentes en la isla de San Andrés y Providencia, en la reserva de biosfera de Sea Flower. Y este respaldo pues no es solo simbólico, implica una responsabilidad real y concreta de nuestra parte para generar un impacto tangible y duradero en la comunidad y sobre todo el desarrollo rural y la ciencia para la paz. Justamente allá, en la isla de San Andrés, en un rincón pequeño y casi olvidado, se extiende un manglar rodeado de un ambiente silencioso y apersonal. Allí, en ese escaso sector, los niños solían jugar de palo en palo, sin preocuparse entre montones de basura y desperdicios, y sin entender del todo el valor de aquel ecosistema ni de su comunidad. Para ellos, pues el manglar era solo un lugar de juegos, no era un lugar peligroso, pero para los adultos, sobre todo no van porque siempre está lleno como de zancudos y les parece como que es difícil o es peligroso estar ahí. Entonces todo comenzó a cambiar cuando llegaron las primeras brigadas de ecoturismo y de avistamiento de aves. Los habitantes de San Andrés conocieron eBird, que es una innovadora herramienta diseñada para monitorear las aves mediante la ciencia ciudadana, y pues la curiosidad que es propia de las niñas, niños y adolescentes, que con súper entusiasmo y con mucho interés comenzaron a tomar fotografías del manglar, iban cada semana y capturaban cómo era su evolución y comenzaron a estudiar los cambios que poco a poco pues habían notado, cómo era antes y ahora cómo estaba cambiando. Y los niños con sus cámaras y también con dibujos, que esto fue algo fundamental, descubrieron que el manglar empezaba a revivir, a recuperar su esencia, y descubrieron que había temporadas de pájaros que viajaban desde Canadá y que eso solo podía verse ahí en San Andrés. Entonces
vieron brotes verdes, pequeños cangrejos azules. Entonces la vida comenzaba a retornar en ese espacio que antes, digamos que estaba un poco olvidado, y los niños no solo participaron, sino que lideraron experiencias acompañados pues obviamente por las cuidadoras, las profesoras y las mamás. Pero lo que quiero contar con esta experiencia es que ellos mostraron los cambios del ecosistema y mostraron gráficos que hablaban sobre esos monitoreos y compartieron historias que nacían pues de las raíces de sus juegos, pero también de su identidad. Entonces se han convertido en verdaderos voceros del territorio, portadores de un mensaje de esperanza, pero también de regeneración y también de diversión, porque también parte de esto es que el turismo también puede ser divertido, así sea turismo científico. Entonces la isla entera ha descubierto que la verdadera regeneración comienza fundamentalmente cuando los niños y la comunidad participa activamente en la protección y el cuidado del medio ambiente, del entorno. Y el pequeño manglar, que para nosotros es enorme, ahora simboliza todo una historia como de esperanza, de compromiso comunitario y de cómo la participación ciudadana puede transformar ambientes y corazones. Bueno, si este episodio te ha inspirado, si te ha abierto una nueva perspectiva mental o una oportunidad profesional, compártelo con alguien que pueda beneficiarse. Puede ser un emprendedor en tu comunidad, o una mujer rural con gran fuerza, o ese guía turístico que busca profesionalizarse, o ese joven que sueña con emprender, o ese joven que sueña con emprender. Tu acción puede marcar la diferencia en la vida de tu comunidad. Como has escuchado hoy, el turismo regenerativo no es simplemente poesía ni moda pasajera. El turismo regenerativo es una herramienta poderosa capaz de transformar territorios. Y desde hoy tú formas parte de esa transformación. Cada martes, cuando nos escuchemos, recorreremos este círculo de aprendizaje en el que compartirás y pues crearás. Y con este podcast tendrás en las manos acciones claras para mejorar tu narrativa, para que puedas aprender sobre cómo hablar sobre identidad, autenticidad, estrategia, innovación, financiamiento, proyección, y algo que podrás mostrar con orgullo a visitantes y te ayudará pues obviamente a escribir convocatorias y te aportará sobre cómo interactuar con operadores de turismo internacional. Y todo esto nace pues del Living Impact, y nosotros pues estaremos contigo en cada paso del camino. Entonces comenta, si tienes dudas, escríbenos. Así que gracias por confiar en este hermoso camino de transformación, y muchas gracias por atreverte a crear un turismo que no solo sea sostenible, sino que también regenere y honre profundamente la vida, dejando raíces fuertes y duraderas en la tierra y en las almas que tocamos.